El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. No vaya a buscar Génesis allá por el Apocalipsis. No, por favor. Busca Génesis donde tiene que ser. Y si usted necesita ayuda, venga que le vamos a ayudar. Vamos a leer en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a leer los versículos del 5 en adelante. Vamos a leer Génesis del 5 al 7. Luego después pasamos del versículo 11 al 12. Y el tema, en lo que busca usted la cita bíblica, quiero compartirle que el tema que tenemos en esta mañana para compartirlo en este lugar, en esta preciosa iglesia es, oiga esto, la obediencia a Dios salva. El título de la reflexión es la obediencia a Dios salva. Y déjenme decirles que este título no es algo hipotético. Es la palabra de Dios. No es un simple cliché que queremos utilizar para una mañana como ahora. Tampoco es algo de marketing. Esto es la palabra poderosa de Dios y la vamos a demostrar a través de la misma, que la obediencia a Dios salva. No hablamos de salvación en cuanto al perdón de pecados. No, de ninguna manera. Los que estamos acá ya recibimos a Cristo como Salvador personal y somos salvos. Ahora vamos a hablar del que el Señor salva a quien obedece, pero hablando de salvación de algún peligro. Es más, usted y yo hemos caminado por diferentes calles de Santa Ana, San Salvador, de cualquier lugar del país, y en más de alguna ocasión hemos estado expuestos a algún peligro, y sin que usted ni yo nos demos cuenta, Dios nos ha salvado. El Señor salva del peligro más pequeño como el peligro más grande. Así que el tema de esta mañana es justamente la obediencia a Dios salva. Y esto es para los padres que estamos en este lugar, de igual manera para los hijos que están en este lugar. Es para todos el mensaje. No hay excepción de personas. Dios salva si usted y yo somos obedientes. Si yo quiero salvar a mi familia, yo tengo que obedecer a Dios. Si quiero salvar yo a mi esposa, tengo que obedecer a Dios, porque como sacerdote de mi casa tengo una gran responsabilidad con mi familia. Así que el tema es justamente la obediencia a Dios salva. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5 dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió, le dolió en su corazón. Ahora vayamos al versículo 11, por favor, el cual dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amado Dios, queremos darte gracias, Padre Celestial, por la maravillosa oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra, bendito Padre, en esta hora. Sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón, amado Dios. Disponemos nuestra mente para que tú la sacies de tu palabra, Señor. Tú tienes un propósito para cada persona, para cada hombre, para cada mujer, para cada hijo tuyo, bendito Señor, que estamos en este lugar. Al tener un mensaje como este, Señor, la obediencia a ti, bendito Padre, salva. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, lo que dije yo hace un momentito en cuanto al título, dije yo, no es un cliché, no es una valla publicitaria que está en la carretera que dice que la obediencia a Dios salva. Es una realidad. Y ahorita vamos a verlo a través de la palabra del Señor, que es una verdad irrefutable. Dije una verdad irrefutable. La obediencia a Dios salva. Si usted quiere que su familia sea exitosa, si usted quiere que su familia sea bendecida, si usted quiere que su familia sea triunfadora, usted y yo tenemos que primeramente obedecer a Dios. Si usted y yo obedecemos a Dios, la familia suya y mi familia va a ser una familia exitosa, una familia que va a ser aplaudida por la gracia del Señor, siempre y cuando nosotros obedezcamos al Señor. ¿Sabe qué? Hoy quiero hablar de dos hombres prominentes en la Biblia. Voy a hablar voy a hablar justamente de Noé, que es un patriarca, y posteriormente vamos a hablar justamente de un sacerdote. Me refiero al sumo sacerdote Elí. Ambos hombres
nos van a enseñar qué es la obediencia al Señor. Con ambos hombres vamos a ver a quienes bendice el Señor por obedientes y a quienes no bendice el Señor porque no son obedientes. Así es que vamos a hablar de Noé, el patriarca en primera instancia, luego del sacerdote Elí. Pero quiero comentar algo aquí bien importante. Dice la palabra en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oiga, Dios vio con sus ojos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cualquier parecido es por coincidencia, pero dígame usted a mí, si la maldad en El Salvador no es mucha en la tierra, como está describiendo la palabra del Señor. Ahora la maldad en la tierra se ha desbordado. Los pensamientos de muchos hombres en El Salvador específicamente, es únicamente hacer el mal. Ustedes conocen lo que estoy diciendo. ¿A cuántas personas estamos dando gracias a Dios porque últimamente han disminuido los homicidios? De igual manera, todos estamos contentos por eso. Antes teníamos 10, 15 o más homicidios diarios. Ahora justamente ayer hubieron solamente 4 homicidios. Otras veces han habido solamente 1. Estamos contentos con eso porque Dios está obrando por las oraciones de la Iglesia del Camino, con la campaña de no matarás y tomando mi nación, la cual hacemos cada año y oramos 3 días, están dando resultado. Pero no solamente oramos esos días, sino que oramos constantemente para que cese la violencia en nuestro país. Y entonces repito, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en El Salvador. No, me equivoqué. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vea, aquí hay dos situaciones especiales. Jehová vio con sus ojos que la maldad era mucho, pero como dice la palabra, uno de los atributos del Señor es que todo lo sabe. Él dice que la palabra que Él vio, Él vio los pensamientos de todos los hombres, que era únicamente de continuo hacer el mal. En esa época, en esta época sucede que los hombres vivían con los hombres se daban en casamiento, hombres. No se casaban específicamente, pero los hombres vivían juntos, al igual que está sucediendo ahora en muchos países del mundo. Y no solamente los hombres, sino que también las mujeres. Las mujeres se casan entre sí las mujeres. Oiga, ese cuando el Señor dice que la tierra estaba llena de maldad o se había corrompido, la tierra también se había degenerado en ese momento. No solamente se había degenerado, sino que se había depravado. Y actualmente estamos viviendo una época parecida, usted y yo. Hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres. Pero oiga, quiero agregar algo más. Las mujeres de esa época, cuando estaban embarazadas, se practicaban el aborto de alguna manera u otra, pero abortaban porque la mujer no quería tener hijos. La mujer quería mantener su cuerpo siempre bonita y abortaba. Y se permitía que los hijos naciesen. Oiga esto, los exégetas dicen lo siguiente: si los hijos le eran estorbo a las madres, estoy diciéndolo bien, si los hijos representaban estorbo a la mamá lo mataba. Porque la maldad de la tierra de aquella época era de continuo solamente hacer el mal. Y entonces continuó leyendo, dice la palabra en el versículo 6: y se arrepintió Jehová. Oiga, el resultado de tanta maldad, de tanta pecaminosidad, de tanta situación anómala en la tierra, dice la palabra que Jehová se arrepintió. Y se arrepintió, precisamente se arrepintió no de haber creado la tierra, sino que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero ¿qué llevó al Señor a arrepentirse? Justamente la maldad que imperaba en ese instante. Una maldad tremenda, y el Señor se arrepintió. Y dice el versículo 6, en la parte B, dice, y le dolió en su corazón. Oiga, usted se imagina esto, por favor. A Jehová Dios que diga, Él lo está diciendo, que le dolió su corazón. No es cualquier cosa. Aquí vemos muchos padres. Los padres nos duele el corazón cuando un hijo, pues sí, se desvía del camino. Especialmente a las madres, les duele el corazón cuando la hija se desvía de su camino. ¿Cuántos padres hay en El Salvador que su corazón llora cuando se da cuenta que su hijo se ha involucrado en organizaciones que no les traen ningún bien, sino que solamente les traen mal, solamente muerte? Me refiero a los padres que sufren, que lloran porque sus hijos se involucraron en las pandillas.
¿Cuántos padres lloran? ¿Cuántas madres lloran? ¿Cuántas madres están pendientes de saber que les digan dónde está el cuerpo de su hijo enterrado? Tiene 2 años que desapareció su hijo. ¿Cómo sufrirá esa madre? De igual manera, oiga, cómo sufre el corazón del Señor. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dice que estaba la tierra corrompida. Pero oiga esto, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta maldad, en medio de tanta depravación, en medio de tanta degeneración, había un hombre que supo hacer la diferencia. Hubo un hombre que supo hacer la diferencia. Hubo un hombre que lo que él hablaba, eso es lo que hacía, era congruente lo que él decía con lo que hablaba. Un hombre que daba buen testimonio. Y tan buen testimonio daba este hombre que incluso dice la palabra del Señor que halló gracia ante los ojos del Señor. Vaya conmigo, por favor, al versículo 8. Y le voy a rogar que sí mantenga su Biblia abierta. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, oiga el carácter o características de Noé. Dice, varón justo, 1, 2, era perfecto en su generación y con Dios anduvo Noé. ¿Sabe usted qué es andar con Dios? Si imagina usted que es andar con Dios, hay otro hombre en la Biblia, justamente en el capítulo 5, el capítulo anterior, a la altura del versículo 24, si usted quiere léalo. 5:24 dice que hubo otro hombre que caminó con Dios. Su nombre era Enoc. Oiga, Enoc caminó con Dios. Ahora estamos viendo que Noé caminó con Dios. ¿Cuántos hombres de los que estamos acá caminamos con Dios? ¿Cuántas mujeres de las que están acá caminan con Dios? ¿Sabe qué es caminar con Dios? Tener una excelente relación con el Señor. En muchas iglesias, incluyendo la nuestra en el camino, en otros lugares, no en Santa Ana por supuesto, hay muchas personas que son religiosos, que van a la iglesia el día domingo porque es domingo, hay que ir a la iglesia. Hombres y mujeres, no estoy hablando de Santa Ana, estoy hablando de nuestras filiales fuera de este lugar. Allá por la costa de San Salvador, allá por el norte de San Salvador, no en Santa Ana, no en el occidente, aquí no hay gente que es religiosa. Pero sí, hay muchas personas que son religiosos. Vamos a la iglesia porque es domingo y hay que ir a la iglesia. Y la esposa nos dice, hijo, levántate, despiértate ya, que quiera hoy domingo. El hombre le dice, ¿para qué domingo? ¿Qué? Es que hay que ir a la iglesia. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Es que es domingo hay que ir a la iglesia. Pura religiosidad. Obviamente aquí en Santa Ana no es así, porque aquí todo Santa Ana no es religioso, sino que Santa Ana tiene una relación con Dios. No dicen amén, pero es que me falta a mí motivación, ¿verdad? Pero veo sonrisas que dice que sí, va, que usted tiene una excelente relación con Dios. ¿Sabe qué? Enoc y Noé caminaron con Dios. ¿Por qué? Porque tenían una buena relación con el Señor. Yo me imagino que Noé se subía en la no sé qué es la ruta, recuérdenme la ruta de buses que viene hasta acá, la 201. Ok, andaba más o menos, ¿verdad? Me imagino a Noé que viene en la 201 de San Salvador para Santa Ana, y como Noé tiene una relación con el Señor, relación con Dios, él viene sentado orando, dándole gracias a Dios. Noé mira los paisajes, Noé mira los árboles, Noé mira todo y dice, Señor, gracias por la creación que tú formaste. Noé tiene una relación con Dios. Pero ¿sabe qué? No solamente Noé tiene relación con Dios, sino que Noé transmite eso a su esposa y a sus hijos. Porque son dos cosas diferentes, que usted tenga relación con Dios y otra cosa que la transmite, que contagia a su familia. Yo puedo tener relación con Dios, yo, pero en mi casa no. ¿Por qué? Algo está fallando. Pero Noé transmitía eso a su familia, contagiaba a su esposa, contagiaba a los hijos, y no solamente contagiaba Noé a la esposa y a los hijos, sino que también Noé contagiaba a las esposas de sus hijos, a las nueras, las contagiaba de esa relación que debemos tener usted y yo con el Señor. No basta con que usted tenga relación con el Señor, es necesario que su cónyuge, sus hijos tengan igual una relación con Dios y que sea verdadera. Porque sabe que la obediencia a Dios salva. Por eso decía yo al principio, este mensaje es para los padres, para las madres también, y para los hijos que están acá, los que pronto van a ser padres. Este es un mensaje sin excepción de personas. Y entonces, volviendo, en medio de
de la situación que vivía en aquel momento la tierra, en medio de lo corrompido que vivía, en medio de la generación que había, que hombres con hombres, mujer con mujer, había un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor. Qué interesante sería, varón que está usted acá como conmigo, qué interesante sería, hermanos, que usted y yo hiciéramos la diferencia aquí en Santa Ana. Que cuando usted pasa por cualquier lugar aquí en Santa Ana, cuando llegue usted a Metrocentro, la gente diga, ese hombre es diferente, ese hombre algo tiene que es distinto en él. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir sentado en un autobús o estar en cualquier lugar y de repente alguien se acerca y le dice, y después de conversar con usted unos minutos le dice, mire, es que usted tiene algo diferente. Yo no sé qué le veo a usted. No son sus ojos a las mujeres. No, es algo diferente. Mire, perdone, pero y usted no es, por casualidad, no asiste a una iglesia evangélica. ¿Es por qué? Porque en nuestro hablar tiene que ser congruente con nuestras actividades y nuestras acciones. Eso es lo que hacía Noé. Noé donde estaba era congruente con lo que decía y lo que hacía. Y entonces había corrupción en la tierra, pero había un hombre que hizo la diferencia. Y dice la palabra del Señor, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Oiga esto. Y cuando el Señor vio a un hombre que era justo en una tierra que estaba llena de maldad, Dios a ese hombre, a ese único hombre que vio justo, le dio una gran misión imposible, una gran misión. El Señor le dice, mira Noé, estoy cansado de la corrupción que hay acá, ya no aguanto esta situación, he decidido destruir la tierra, he decidido Noé que se va a acabar la tierra. Todos los hombres van a morir, animales, todo va a morir. Y a ti te doy la comisión. ¿Y cuál es tu comisión? Tú vas a hacer un arca. Y sabe, usted conoce dónde vivía Noé. Noé, ¿sabe qué profesión en la que él vivía? Noé era agricultor y vivía en un lugar muy lejos de un lago, muy lejos del mar, muy lejos del río. Noé vivía, por así decirlo, quizás en el volcán Tecana. No sé si habrá lago cerca. Ahí vivía Noé en un volcán cerca. En el volcán Tecana había Noé. Subiendo, ahí vivía Noé, justamente. Lejos del mar, lejos del río, lejos del lago, ahí vivía Noé. Y era agricultor. Oiga, y la misión que el Señor le da es que Noé, tú vas a construir un arca. ¿El qué, Señor? Un arca. Pero Señor, ¿y para qué? Primero, yo no soy carpintero. No sé ni siquiera cómo se agarra un martillo, Señor. Yo soy agricultor. No conozco de clavos, Señor. No conozco de pega. Segundo, Señor, aquí no hay mar, ni lago, ni río. ¿Por qué un arca? Aquí a la altura del volcán Tecana, Señor, ¿para qué? ¿Y por qué? Eso le hubiera dicho yo al Señor. Pero Noé fue obediente a la palabra del Señor. Dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no entró en discusión. Si hubiera sido yo le hubiera puesto al Señor una condición. Señor, si me permite, si quieres construir eso, mándame a sacar un curso a Panamá de carpintería. Algo así, Señor. Prepárame un martillo que no me duela la mano. ¿Qué es? Cualquier cosa. Yo hubiera buscado excusas. Pero Noé no buscó excusas. Dice la palabra que Noé obedeció a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? La construyó, sí, en 100 años Noé construyó el arca. El arca fue construida por un hombre, Noé, le ayudó a su esposa más de alguna vez, sus hijos también le ayudaron y tardaron 100 años construyendo el arca. ¿Sabe usted qué medidas tenía el arca que construyó Noé en 100 años? El arca medía un promedio de 1,5 estadios de fútbol. ¿Usted que le gusta mucho el fútbol? El arca medía, su medida era 1,5 estadios de fútbol. Eso medía el arca. Y su altura tenía una altura de 4 edificios, a la altura de un edificio de 4 pisos. Esa era la altura del arca. Y Noé trabajó incansablemente. Déjenme agregar esto. La esposa de Noé, estoy ilustrando, la esposa de Noé, que no tiene nombre, la esposa de Noé iba a hacer el súper. Cuando ella estaba en el súper, todo el mundo la señalaba y hablaban de la mujer de Noé. Y decían, esa mujer, esa señora es la mujer de aquel hombre. Mira, que está haciendo un arca acá en el volcán de Tecana. Si aquí, ¿para qué? El mar está muy, muy, muy lejos.
se burlaban de ella. Cuando los hijos de Noé estaban en la universidad estudiando en cualquier lugar, los amigos de los hijos de Noé se burlaban y le decían así, y con el respeto de cada uno de ustedes lo voy a decir, le decía así: hey, tu tata está loco, ¿qué está haciendo tu tata? Pero la esposa de Noé y los hijos de Noé decían lo siguiente: yo no entiendo lo que él está haciendo. Lo que sí sé, decía ella, es que mi esposo es temeroso de Dios y es obediente. Oiga, la esposa de Noé decía: yo no sé qué está haciendo mi esposo, lo que yo sé únicamente es que mi esposo es obediente de Dios y es temeroso de Dios. Qué interesante sería para que nuestras esposas así se pronunciaran de nosotros, ¿verdad? La señalaban a ella, pero ella se defendía diciendo: yo no sé, pero lo único que sé es que mi esposo es temeroso de Dios. Y construyó el arca. Quiero compartir, vaya conmigo por favor, queremos ver el versículo 11 del capítulo 7, por favor. Versículo 11 del capítulo 7. Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, oiga, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Versículo 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 13: en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Primero empezó a llover. Oiga eso por favor. Empezó a llover fuerte. Dice la palabra que se abrieron los abismos. Se abrió la tierra, de la tierra brotó mucha agua. Las aguas de los mares inundaron como un tsunami la tierra completamente, y llovió, y también se abrieron las cataratas de los cielos. Llovió torrencialmente. Una lluvia constante. No pringaba, sino que llovía fuertemente durante 40 días y 40 noches. Llovió tanto que sabe que la tierra se llenó tanta de agua que el agua subió 7 metros arriba del volcán más alto. No sé si está conmigo. Imagínense usted por un momento que Santa Ana se inunde y el agua suba 7 metros arriba del volcán más alto, que es del volcán Tecana. Así estaba la tierra completamente sumida en un caos por el agua. ¿Se acuerda de aquellas personas que se burlaban de la esposa de Noé? Que le decían: tu marido está conmigo. Aquellos jóvenes que se burlaban de los hijos del papá Noé. Ahora oiga esto: cuando llueve mucho, cuando la tierra se empieza a llenar de agua, el arca que medía 1,5 estadios de fútbol y tenía una altura de 4 pisos, aquella arca en la cual habían entrado 45,000 animales. Oiga esto: en el arca entraron 45,000 animales. ¿Sabe qué? Aquí me detengo para mencionar algo importante para mí, es el hecho de que Dios nos dice a usted y a mí, Dios dice: hagan lo posible, que yo Jesús, yo Señor, yo Dios voy a hacer lo imposible. ¿Por qué digo esto? Porque cómo habrá hecho Noé para introducir, para meter, ¿se entiende el hebreo que estoy hablando? ¿Cómo hizo Noé para meter a 45 animales al arca? ¿Usted cree que Noé andaba arreando los elefantes? Y Noé agarraba un chilillo, arre elefante. No, eso lo hizo Dios. Dios hizo lo imposible. Noé, haz lo posible, construir el arca. Usted se imagina cuando entraba la pareja de hipopótamo con hipopótamo al arca. ¿Usted cree que no lo llevó arreadito? O Noé lo lanzó como que era cowboy. No, fue Dios que dirigió a los animales, a los elefantes, a la jirafa, y también, ¿sabe qué? A las pulgas, a las moscas, a las hormigas. Fue Dios que introdujo al arca 45,000 animales. Y empezó a llover. Oiga, 45,000 animales adentro. Yo no sé cómo estaba. No conozco yo. No imagino cómo estaba. 45,000 animales. La esposa de Noé estaba abatida. Enfrente tenía a un elefante bien grandote que quizás hasta la maltrataba. Yo no sé qué pasaba. Pero Noé obedeció la palabra del Señor. Pero lo importante es que cuando empezó a llover, el agua subió. Oiga esto: aquella arca que está anclada en un volcán empieza a moverse a consecuencia del agua. Se empieza a mover despacio a consecuencia del agua. El arca medía la longitud de 1,5 estadios de fútbol y tan alta como 4 pisos. Y el arca se empieza a mover. Oye lo que sucede.
el arca. Están tocando el arca fuertemente y abajo estos mujeres dicen: Noé, Noé, abrime la puerta que mis hijos se están ahogando. Las personas que se burlaron de Noé ahora se están ahogando y están pidiéndole a Noé ayuda. Vea conmigo lo que dice el versículo 16 del capítulo 17, por favor. Versículo 17 del capítulo 7. Dice, lo dije bien, ¿verdad? Versículo 17 del capítulo 7, así es. Dice, 16, perdón. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y dice la parte de ese versículo: y Jehová cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, no hay absolutamente nadie que la abra. Entonces llegan tocando la puerta, está un hombre abajo, un hombre dice: hey Noé, yo era tu amigo, yo jugaba contigo, hey Noé, abrí la puerta, se está ahogando mi mujer y mis hijos. Y Noé quería abrir la puerta, pero no podía porque la puerta había sido cerrada por Dios. Al final todos se murieron, pero me quiero detener en el versículo, justamente en el versículo 13. Quiero hacer énfasis en el versículo 13 del capítulo. Ahí está, gracias. El tema de la reflexión es, ¿se acuerda del tema de la reflexión cuál es? Eso, la obediencia a Dios salva. Noé obedeció a Dios, una orden un poco absurda: hacer un arca. Si no llovía, no había agua. Si yo no soy carpintero, yo soy agricultor. Pero Noé obedeció a la palabra del Señor. Y mire el resultado de la obediencia. Dice el versículo que estamos leyendo, que es el 13. En este mismo día, cuando empezó a llover, entraron Noé, 1, Sem, Cam y Jafet, sus hijos, 4, la muerte de Noé, 5, y las 3 mujeres de sus hijos con él al arca. ¿Sabe qué quiere decir esto, querido hermano y querida hermana? Como Noé obedeció a Dios, Noé salvó a su familia. Esto es impresionante. Esto es una cosa, una revelación maravillosa. Noé obedeció a Dios, y la obediencia que Noé tuvo hacia Dios logró que su familia se salvara. Todos se murieron, exceptuando la familia de Noé. Todos se ahogaron, exceptuando la familia de Noé. Hasta los chuchos se murieron, exceptuando la familia de Noé. ¿Pero por qué? Porque Noé decidió obedecer a Dios. Por eso el tema de la reflexión es: la obediencia a Dios salva. Querido hermano y querida hermana, si usted decide obedecer a Dios, su familia está segura. Su familia está segura. Papá, sacerdote del hogar, obedezcamos a Dios. Nos cuesta mucho. Porque el pecado nos acecha. Hay pecados bonitos y pecados XX. Pero dice la palabra del Señor, por eso decía yo que esto no se trata de una hipótesis, no es algo imaginativo, no se trata de un cliché, sino tampoco se trata de cuestión de nada más que la palabra del Señor. La obediencia a Dios salva, y está aquí comprobado. Noé salvó a su familia. Noé salvó a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé salvó a la esposa de él. Ya van 4 que salvó. Se salvó Noé, Sem, Cam y Jafet, la esposa 5, y las esposas de sus hijos, las nueras, los salvó. Se salvaron 8 personas. Pero porque hubo un hombre que supo hacer la diferencia. Hubo un hombre que estaba en medio de la podredumbre de la tierra, mas sin embargo ese hombre fue temeroso a Dios y obedeció a Dios. Recuerde que Noé, una característica, que era varón justo, era un hombre recto, y que caminó Noé con Dios. Y el resultado de caminar con Dios, el resultado de lo que hemos visto, es que Noé salvó a su familia. La situación que vivimos en el país, en El Salvador, es dura, muy difícil. ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? ¿Cuántos padres, sus hijos están detenidos? Déjenme decirles que yo conozco lo que voy a decirles. Vamos a un penal a visitar a los internos en ese lugar, y sabe que asómbrese. Grandes filas para entrar al penal. De las grandes filas que para entrar al penal, 100 son mujeres.
De las 100 mujeres, y hay como 10 hombres haciendo cola. 100 mujeres y 10 varones. Y de las 100 mujeres, 80 tienen mantelina. Dije bien, 100 mujeres haciendo cola para entrar al penal a visitar a su hijo, a su esposo, qué sé yo, a su hermano. De las 100 mujeres, 80 tienen mantelina. 10 no tienen mantelina. ¿Por qué ahora estas personas que conocen del Señor no corrigieron a sus hijos a tiempo? Quiero hacer un paréntesis una vez más. Estamos en el penal de la Esperanza. Vamos a visitar un interno que está ahí, conversamos con él. Y entre la conversación decimos esto: mire, ¿y por qué estás tú aquí? ¿Qué te pasó? ¿Qué error cometiste? ¿Por qué estás acá condenado para 35 años de edad? 35 años condenado. ¿Y sabe qué dice el joven que está condenado? Joven, condenado a 35 años. Es que dice así: es que mi tata nunca me corrigió. Oiga, es que mi tata nunca me corrigió. Y es que mi tata nunca me corrigió. Pregunto yo, ¿y la mamá dónde estaba? Si el papá no lo hizo, ¿dónde estaba la mamá? Pero la mamá tampoco estaba. Porque el papá no lo hizo, la mamá no lo hizo. Porque en muchos hogares somos los padres, los hombres, los que tenemos el liderazgo para dirigir a nuestros hijos, para guiarlos. Pero si papá no hace nada, estoy poniendo el dedo en la llaga. Si papá no hace nada, mamá, usted tiene la responsabilidad de poner orden en su casa. Es necesario, querido hermano y querida hermana, que usted y yo estorbemos a nuestros hijos. Ya voy a hablar del estorbo. Estorbemos a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Tiene que estorbar a sus hijos. Aquí vemos padres que, en todas partes vemos padres que de repente el niño aparece ahí que le gusta andar con chacletas, el niño, con ginas con florcitas. El niño aparece que le gusta andar con ginas con florcitas. Está conmigo. Y la mamá dice, el papá se pone en serio, ¿por qué no? Y la mamá le dice, no, es que mira, es que no tengo otra gina, esta la compré. Ginas con florcitas están del varoncito. A él le gusta las ginas con florcitas. Padre, estorbemos a los hijos. Si usted no le estorba hoy, mañana usted se va a lamentar de no haber estorbado a su hijo. La obediencia a Dios salva a su familia. Hay en los hogares donde la hembrita aparece con cosas que no le van, hablando como que fuera hombre, queriendo abrazar a las hembras. Madre, corrijan a su hijita, estórbenla. Si no, más tarde se van a arrepentir de no estorbar a sus hijas mientras se puedan ser estorbadas. Porque cuando la chica tiene 18 años, no la va a poder, además no va a poder. Ahora quisiera que fuéramos al primer libro de Samuel. Capítulo 1, capítulo 2, primer libro de Samuel. Cerramos el capítulo de Noé. Hoy abrimos el capítulo con el sumo sacerdote que se llamaba Elí. Había un hombre que se llamaba Elí, era sumo sacerdote de la tierra. Este sumo sacerdote tenía una función espectacular como sacerdote. Se ejerció el sacerdocio durante 40 años. Un hombre impecable en el sacerdocio. Usaba el efod de seda lino. Cuando el sacerdote pasaba, todo el mundo se paraba, lo respetaba y honraban al sacerdote. Pero oiga esto, quizás usted no lo sabe, o si lo sabe se lo va a recordar. El gran sumo sacerdote Elí fue un fracaso de padre. No sé, esto lo dije bien dicho. El sumo sacerdote, gran hombre de Dios, eminencia de Dios. Las autoridades lo invitaban al sumo sacerdote, fracasado como padre. Fracasado como padre. Mire, el sumo sacerdote no tenía autoridad para ordenar a sus hijos. Vea lo que dice, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, leemos el versículo 12. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12, dice de la siguiente manera, dice así la palabra: los hijos de Elí, del sumo sacerdote, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Explíqueme esto, por favor, hermano y hermana. ¿Cómo es que los hijos del sacerdote Elí, que veían que papá ministraba en la iglesia, que escuchaban que papá ministraba, ellos veían a papá? Y hay un dicho en nuestro país que ustedes lo conocen, hasta las personas que vienen de Houston saben que el siguiente dicho dice así: los hijos aprenden viendo
lo que los padres hacemos. Los hijos aprenden viendo lo que los padres decimos. Si usted es una persona que actúa de una manera u otra, así va a ser su hijo. Y entonces, ¿cómo es posible que los hijos del sacerdote Elí, que estaban en el ministerio de papá, dice la palabra, que no tenían conocimiento, que eran impíos y que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Cómo es eso? Explíqueme usted, yo no entiendo. Impío es una persona que desprecia al Señor. Impío, una persona que no quiere al Señor. Impío, una persona que no quiere nada con Dios. Y dice que no conocían de Jehová. Explíqueme, por favor. ¿Cómo es que los hijos del sacerdote no conocían de Dios? Si verán a su papá hacer cualquier cosa alabando al Señor, ¿y los hijos qué? ¿Dónde estaban los hijos cuando papá estaba ministrando? Quiero abrir un paréntesis acá. Estamos predicando la palabra, el pastor está predicando la palabra, no yo en este caso, cualquier pastor de cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. ¿En dónde están los hijos? Pregúntese usted. El pastor, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Aquí pasaba eso. Dos hijos, Ofni y Finés, el sacerdote ministrando, y los hijos, ¿dónde estaban? Pregúntese usted. Ahora la Biblia lo describe como que con dos características: impíos y no conocían de Dios. Yo no logro entender eso de verdad. Mi mente es tan chiquita que no logro entender cómo que los hijos del sacerdote, es como que dijésemos, en mi caso, en mi familia, que mis hijos no conozcan del Señor. No, es imposible. Tengo 3 hijos y los 3 conocen del Señor. Y tengo 2 nueras. No, tengo una nuera y dos yernos, y mi nuera y mi yerno conocen del Señor. Conozco, y tengo 3 nietos y los 3 nietos conocen del Señor. ¿Cómo es posible que los hijos de Elí no conocían del Señor? Quiero abrir otro paréntesis y quiero lanzarle flores a mi esposa. Tal vez así me perdona tanto error que cometo con ella. La señora, mi esposa, fue la mujer que llegó, la primera que llegó a la iglesia. Mi hogar estaba destruido, mi hogar estaba perdido, finiquitado. Me decía constantemente mi esposa, me decía: por la puerta que entraste debías de irte. Y me lo decía así. A mí que me entraba y aquí me salía. A mí se entiende el gesto, ¿verdad? No, es que la quería mucho, no quería abandonar, ni a mis hijos tampoco. Sucedió que cuando mi esposa estaba cansada de tanto por ahí vete y nunca me iba, ¿sabe qué hizo mi esposa? Llegó a la iglesia, buscó de Dios. Yo no conocía que la oración tenía un gran resultado. Ella oraba con mis hijas, ella oraba por un papá que lo convirtiera el Señor. Mis hijas oraban por un papá para que el papá fuera diferente. ¿Y sabe qué sucedió? El esposo, aquel esposo malo, aquel esposo sinvergüenza, se convirtió al Señor. Aquel padre que no estaba con sus hijos cuando tenía un problema, se convierte al Señor. Pero porque hubo una mujer que buscó de Dios, luchó, lloró, pero luchó por su matrimonio. Dijo ella, y lo voy a repetir: el mes pasado, 1 de septiembre, cumplimos 48 años de casado. Y no es poca cosa. Algunos de los que están acá, pues sí, ustedes tienen 15 años, pues yo tengo 48 de casado. Por eso tengo canas y toda la cosa, porque ok, hermanos, pero mi esposa fue la primera que llegó al Señor. Después fui yo. Después de que mi esposa llegó, llegué yo, llegaron mis 3 hijos. Llegaron mis 3 hijos, llegaron mis yernos al Señor. Oiga, llegaron, pertenecían a otra religión. Hoy son cristianos evangélicos. Mi nuera, padres que se congregan en una iglesia, que para qué mencionarla, ahora también es cristiana evangélica. Mis nietos, que son 3, se pelean en la mesa. ¿Sabe qué? No se pelean así de que no, ni tampoco tiran las tortillas. Se pelean quién va a orar en la mesa, quién va a bendecir los alimentos. Eso es una bendición, porque hubo una mujer que decidió dar ese paso de fe. Una mujer que decidió no abandonarme ni irse tampoco de la casa, sino una mujer que luchó por su matrimonio. Al final, cierro el paréntesis, ya le eché flores para que esté contenta conmigo, pero el propósito es, hermanos, el propósito es la realidad. Mire, mujeres, asuman la responsabilidad. ¿Cuántas mujeres hay acá que sus esposos no quieren nada con Dios? No levante la mano, no me interesa conocerla.
Usted tiene que orar por su matrimonio. Su matrimonio está a punto de deshacerse. Órele al Señor. Una vez más, dice que los hijos de Elí ni conocían de Jehová y eran impíos y toda la cosa. Esos eran ellos. Yo quisiera que fuéramos justamente al capítulo, vamos a leer siempre en el capítulo 2, en el versículo 22. Permítame, sí, ok. Versículo 22 del capítulo 2. ¿Lo tiene ya? Dice el versículo 22, oiga esto. Seguimos hablando del sacerdote, del gran sumo sacerdote, del sacerdote exitoso en el ministerio, del sacerdote que todo el mundo le rendía pleitesía, pero el padre que fracasó como papá. Dice el versículo 22, así, dije capítulo 2, versículo 22, dice de la siguiente manera: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahí lo quiero cerrar un momentito. Se acercan las personas que son celosas del ministerio. Lo dije bien, no son chambrosos, sino que son celosas del ministerio. Van donde el sacerdote, le dicen: sacerdote Elí, queremos comentarte que mientras tú estás predicando la palabra en el púlpito, tus hijos están a la vuelta de la esquina, allí a la vuelta, allí en un cuarto, teniendo relaciones sexuales con las hembras de la iglesia. Y como era conocido del sacerdote, las chicas no les dicen que no. Ahí estaba. Y el sacerdote se indigna, le da coraje. Está grande en edad, más grande en edad que yo, por supuesto, mucho mayor, le da mucho coraje. Y el sacerdote Elí, el gran sumo sacerdote, llama a sus hijos. Yo me lo imagino así, el sacerdote que se pone su mano izquierda en la cintura y con la mano derecha señala a sus hijos, a omni fines, y le dice: hijos, hijitos lindos, ya no hagan eso. Mira, por favor, pórtense bien. Tasajones, hijitos lindos, ya no hagan eso. Mira que la gente está hablando mal de ustedes. Por favor, ya no hagan eso. No se acuesten con las muchachas aquí, ni tampoco afuera. No se acuesten con ellas. Son mis hijos, demos buen testimonio. Ese es el padre flojo que estoy hablando. El sacerdote Elí, sumo sacerdote, espectacular como sacerdote, pero como padre un fracaso. ¿Por qué? Porque papá no supo ejercer la autoridad. El papá fue flojo para corregir a sus hijos. Ay, hijito lindo, mire, no se porten mal. Esas muchachas, y el papá quizás la miraba a las muchachas, ¿verdad? No hagan eso. Oiga, qué flojo. ¿Sabe qué? A Dios no le agradó lo que el sacerdote Elí hacía. No le agradó. Y el sacerdote, más tarde, él habla con Samuel. Samuel es un muchacho que vive en la casa del sacerdote Elí. Samuel es un hijo de una mujer que se llamaba Ana, cuyo esposo era Elcana. Ana es la mujer que era estéril. Y Penina se burlaba de ella constantemente. Estoy solamente poniendo el antecedente de eso. Ana se quebrantó ante la presencia del Señor y le dijo: Ana oraba, se quebrantó ante el Señor. Le dijo: Señor, yo quiero comer un hijo varón. Y Dios le concedió un hijo varón que se llamaba justamente Samuel. Y Samuel está viviendo con el sacerdote ahorita, en este momento. Los hijos de Elí, omnifines, perversos, pero Samuel caminando con gracia y creciendo con gracia en el Señor. Y ahorita el Señor habla a Samuel y le dice el Señor a Samuel, cuando Él le habla, dice en el versículo 10, por favor, del capítulo 3. Versículo 10 del capítulo 3. Dice: y vino Jehová, oiga esto, y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, y dijo así el Señor: Samuel, Samuel. Este nombre le parece conocido a usted. Samuel. Posiblemente sí, ¿verdad? Entonces el Señor se paró en la puerta y llamó a Samuelito y le dice el Señor: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Escucha esto. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí,
haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Oiga esto, por favor. Aquel día yo cumpliré contra Elí, mi sumo sacerdote, el mera mea, la pura mengambrea en este lugar. Cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Lo tenemos aquí, ¿ve? Lo leo de acá y dice: y le mostraré que yo, Jehová, juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y él, quiere leerlo conmigo, y él, amén, él, el sacerdote Elí no estorbó a sus hijos. Papá, mamá, es necesario que usted estorbe a sus hijos en todo momento. Aquí está el resultado. Y más adelante vemos que los hijos del sacerdote Elí, los dos murieron exactamente el mismo día. Y cuando van a decir al sacerdote Elí que habían tomado el arca del pacto y que sus hijos habían muerto, ¿sabe qué sucedió? Elí estaba sentado en una mecedora, meciendo estaba Elí, grande y viejo ya. Cuando le dijeron: tus hijos murieron, dice la palabra que Elí se fue para atrás, cayó, contó, decía, y se desnucó y murió. ¿Se acuerdan que Noé salvó a su familia? ¿Están conmigo? Noé salvó a su familia. ¿Qué pasó con el sacerdote Elí? No salvó a sus hijos. ¿Por qué? Porque Noé obedeció a Dios. Elí no obedeció a Dios. El resultado es ese, que la obediencia a Dios salva. Noé salvó a su familia, no Elí, siendo el sumo sacerdote, la pura mengambrea del sacerdocio de aquella época. No había otro como Elí. Los autos, cuando Elí pasaba, los autos se detenían porque ahí viene Elí, gran sumo sacerdote, pero un gran fracasado como padre. No sé si lo dije bien dicho, gran fracasado como papá. ¿Por qué? Porque el papá no estorbó a sus hijos. Papá y mamá, estorbemos a los hijos. Yo compartí aquel día y le comenté a mi esposa eso. Hay padres que están preocupados, alarmados, porque sus hijos son las 11 de la noche y no llegan a casa. El padre es preocupado. El padre le marca el celular de su hijo a las 11 de la noche y el ingrato no lo contesta. Algún parecido por coincidencia, ¿verdad? Alguien quiere dar testimonio. Papá le marca a las 12 a su hijo y el hijo no contesta el teléfono. ¿Cómo está papá? Y papá escucha que por allá unos balazos. Papá, ¿qué hace? Se preocupa mucho. Pero ¿sabe qué? Cuando llega el hijo a la casa, oiga esto por favor, cuando llegó al fin a la casa, llegó a las 12:30 de la noche, papá escucha que el hijo abrió el portón y que entró su carro. Papá está contento y dice: gracias Señor, porque ha venido mi hijo, y se da la vuelta, se pone de lado y duerme. Está bien que papá dé gracias a Dios porque su hijo llegó a casa a las 12:30 de la noche. Papá estorbe a sus hijos, perdone la palabra, quizás voy a ser duro y quizás nunca me vuelvan a invitar acá. Papá, no seamos flojos, estorbemos a los hijos. Levántese a las 12:30 de la noche, vaya a la habitación de su hijo, acérquese a él y huela cómo huele el chip, vea cómo huele su hijo. Huélalo, varón, huélalo, varón, huélalo. Su hijo puede oler a cigarrillo. Y usted no sabe que su hijo fuma. Y usted le pregunta: ¿hijo ha fumado? No, papá, no he fumado yo. Mis amigos han fumado. Véale las manos a María de pura nicotina. Vaya a la camisa de su hijo. No tiene los cigarrillos porque los ha escondido, pero vea cómo huele la bolsa de la camisa de su hijo, por amor de Dios. Se da cuenta que su hijo ha estado fumando. Padre, estorben a su hijo, porque si usted no le estorba hoy, mañana su hijo va a llegar no con olor a cigarrillos, sino con olor a licor. Solo va a oler a licor. Los padres generalmente conocemos ese olor peculiar, desagradable. Padre, estorbe a su hijo. Si ahora fuma, estórbelo. Padre, si ahora huele a licor, estórbelo, porque mañana va a llegar así, mire, su hijito va a llegar, porque papá flojo no le estorbó. Y mañana su hijo no va a oler solamente a cigarrillo, no solamente va a oler a alcohol, sino que quizás va a oler también a droga. Yo no sé si la droga duele, no tengo la menor idea.
Padres, en el nombre del Señor, estorbe a sus hijos a partir de ahora. No seamos como el sacerdote Elí, gran sacerdote, pero fracasa como padre. ¿Cuántos hijos de nuestras iglesias están en los penales porque papá y mamá no los estorbaron? El caso que les compartí del joven que está en el penal de Mariona, porque dijo él: mi tata no me corrigió. Aguanta la pila. Al papá le echa la culpa, pero posiblemente algo de cierto había, porque este joven quizás tenía un tata que no cumplió las expectativas. Voy cerrando mi participación. Usted conoce lo siguiente: llega el chico a la casa con zapatos Adidas, a todo dar, zapatos Adidas. Papá no puede comprárselos, pues, pero sin embargo el chico con zapatos Adidas. Y papá le pregunta: hijo, ¿y esos zapatos tu mamá te los compró? No, pero ni me los compras tú, ni mi mamá tampoco, dice el niño. Y entonces, que fíjate que la niña Mari me lo regaló. El hijo de la niña Mari, Mario me lo regaló. Qué bueno la Marillita, qué bueno Mario. Y papá, flojo, ahí se queda, amén. Mañana el niño no llega con zapatos Adidas, sino que llega con un teléfono de alta gama. El niño quiere un teléfono, se lo pide a papá no puede regalárselo, pero llega el niño de repente con un teléfono de alta gama. Y el papá le pregunta: hijo, ¿de dónde sacaste eso? Fíjate, papi, que también el hijo de la niña Mari me lo regaló. Papá flojo dice: te felicito, has hallado gracia en los ojos de la niña Mari. Mentiras. El chico lo han puesto de poste en un lugar. Se entiende la palabra que estoy diciendo, va. Le dieron un teléfono para que el chico esté a la entrada de la colonia diciendo: ahí va un carro color blanco, placa tal. Es un pandillero el niño, pero papá no sabe. Aguanta. Papá no estorbado a sus hijos. Y así sucede. ¿Y sabe qué, hermano? Si nosotros no estorbamos a nuestros hijos, vamos a ir a verlos a los penales. Yo no quiero que usted ni yo vayamos al penal. No, a ver a un hijo. Vamos a ir a ver a cualquier otra persona, menos a nuestros hijos. Papá, en el nombre del Señor, pónganse los pantalones. Mamá, en el nombre del Señor, amárrese el cincho también y estorbemos a nuestros hijos. La palabra es bien clara, el mensaje es bien claro. Si usted obedece a Dios, su familia va a ser salva. El sacerdote, ¿cómo se llama? Noé obedeció a Dios. Orden absurda, construir un arca. Pero Noé obedeció a Dios. Al final Noé salvó a su familia. Y el gran sumo sacerdote, el mero de aquella época, perdió a su familia porque el sumo sacerdote Elí no obedeció a Dios. Cualquier parecido es por coincidencia. No. Este es un mensaje que ha venido de parte de Dios. Dios quiere que hagamos un trabajo fino los padres. ¿Sabe qué? Tenemos iglesias en donde los jóvenes que tocan las guitarras, los jóvenes que están no aquí por supuesto, los jóvenes que están aquí en los pianos, los jóvenes, el joven que canta, ahí andan de adúlteros. ¿Cómo es que un joven así va a estar ministrando la alabanza? Perdóneme, ¿cómo es que un joven qué va a ministrar al Señor si este joven anda en adulterio? Conozco casos de diferentes iglesias, no uno, conozco varios. La hija del pastor que toca el órgano, la hija del pastor viviendo adulterio durante 8 años con otro que toca la guitarra. Y la hija del pastor está casada y tiene 2 hijos. Y está viviendo de esos 8 años en adulterio con el que toca la guitarra y son los que ministran la alabanza. ¿Dónde está Elí? ¿Qué está haciendo Elí? Elí está predicando la palabra, Elí está leyendo la Biblia, Elí está preparándose para el culto de mañana, Elí está preparando para la trinchera, Elí está preparando para venir los miércoles al culto de oración y toda la cosa. Pero mientras el sacerdote hace todo eso, ¿en dónde están sus hijos? El mensaje es duro. Yo sé que he tocado sus corazones en esta mañana. A algunos les ha afectado, otros me miran hasta mal, pero no me interesa si me miran bien, hermano. Me interesa predicar la palabra del Señor. Dios me dijo: lleva este mensaje a Santa Ana. Ahí necesitan este mensaje. Los hijos se están perdiendo porque vemos padres flojos, padres cómodos, padres que no ejercemos la autoridad. ¿Sabe qué pasa en nuestros hogares? Llega el chico, le dice a papá, oiga, el chico llega donde el papá y le dice: papi, fíjate que me han invitado a una fiesta ahí en la Campanera.
Usted ha oído hablar de la Campanera acá, ¿verdad? Papá me han invitado a una fiesta a la Campanera. Campaneras es un lugar que está así de pandilleros, donde ahí la vida no vale nada. Entonces al hijo le invitan a una fiesta en las Campaneras. ¿A qué hora es la fiesta? A las 6 de la tarde. De aquí Santana hasta la Campanera está re lejos. Papá le dice: no, no vas, hijo, estás loco, no vas. Pero mi mamá me dice que vaya. Ah, pues si tu mamá dice que vayas, pues si tu mamá dice que vayas, anda, está conmigo. Papá dice no, mamá dice sí. Hay dualidad de mandos. Hay lugares en donde papá manda una cosa y la mamá manda otra cosa. Padres, en el nombre del Señor, tenemos que estar unidos en el matrimonio. En el matrimonio tenemos que hablar un solo idioma. Si mamá dice no, papá tiene que decir no, y viceversa. Si papá dice no, es no. No seamos, yo lo digo, me perdona, la última vez. No lo voy a decir. No. Padres, ejerzamos la autoridad. Iba a decir flojo, pero no lo voy a decir. No. Ejerzamos la autoridad. Padre, estorbemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos corren peligro y los únicos que vamos a salvar a la familia somos usted y yo. Así que prepare su corazón, disponga su corazón a servirle al Señor, porque dice la palabra que hemos compartido que Él, si usted le obedece a Dios, Él salva a su familia. No sé si tenemos alguna alabanza que cantar apropiada al tema. Si tenemos alguna alabanza, vamos a no ha venido el cantante, pero vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Pero espero en el nombre del Señor que el mensaje que compartí esta hora le quede grabado en su mente y en su corazoncito. Dije yo, la salvación, Dios salva a la persona, o la obediencia a Dios salva. Dije yo al principio de este mensaje, esto no es nada hipotético, esto no es una suposición, esto es palabra de Dios. Esto no es una cosa de marketing, no es una cosa que queremos vender un producto. No, esta es pura palabra de Dios. El ejemplo impresionante: Noé obedeció a Dios, salvó a su familia. Elí no obedeció a Dios y saben lo que sucedió, perdió. ¿Estamos listos, hermano?